En el domingo 7 del tiempo ordinario, la liturgia nos ofrece un texto a nuestra meditación tomado del Evangelio de San Lucas. Se trata del capítulo 6, en el que Jesús, después de esa pesca milagrosa en el lago de Tiberíades, cuando se subió en la barca de Pedro y le pidió remar mar adentro y echar las redes para pescar, a continuación dice el Evangelio que Jesús se detuvo en la llanura y predicó a la gente que se había congregado, a los discípulos, a los apóstoles y a una gran muchedumbre, y comenzó a hablarles de las bienaventuranzas. A continuación de este mensaje, de esta predicación de Jesús sobre las bienaventuranzas, la continuación de ese discurso es el texto que hoy vamos a meditar. Comienza así: en cambio, a vosotros, los que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Este es el comienzo del Evangelio que hoy vamos a considerar. Comienza Jesús dirigiéndose a vosotros. ¿Vosotros a quién se refiere? Sin lugar a duda es aquellos que le estaban escuchando en el sermón de las bienaventuranzas. Y son aquellos discípulos y aquella muchedumbre que se había agolpado alrededor de Jesús para escucharle. Son especialmente esos discípulos que acogen su palabra. Por eso dice: a vosotros los que me escucháis, es decir, los que estáis dispuestos a abrir vuestro corazón a mis palabras, los que tenéis la disponibilidad de recibir mi mensaje. Jesús se dirige a todos aquellos que están dispuestos a recibir su palabra, a dejar conformar su vida según su mensaje. Aquellos que no tienen el corazón cerrado a su palabra, a su mensaje, a su evangelio. Nosotros queremos también abrir nuestro corazón a la palabra de Jesús. Nosotros queremos también escucharle, pero escucharle atentamente, con la disposición, con la decisión firme de que su palabra nos ilumine, nos transforme el corazón, nos moldee a imagen de su palabra. Queremos dejarnos llevar por las palabras de Jesús. No queremos tener oídos sordos a ese mensaje de salvación, porque sabemos que de las palabras de Jesús nuestra vida recibe calor, recibe luz, recibe impulso, ánimo, consuelo, y también muchas veces recibe esa palabra de corrección, de conversión, que tanto necesitamos. Anhelamos la palabra de Jesús, vivimos de la palabra de Jesús, la buscamos, la gustamos todos los días, ese rato de lectura del Evangelio, todos los días, sin faltar. Tenemos una cita de amor con Jesús en la oración cada día y también en esa oración en la que intentamos conocerlo más, quererlo más, amarlo más, a través de la narración que el Evangelio nos ofrece de su vida, como intentamos hacer aquí, ahora, en este momento. Jesús, yo también quiero escucharte, porque yo quiero vivir contigo, vivir por ti, vivir para ti.
¿Qué me quieres decir, Señor, a mí, ahora, aquí, en este momento? ¿Cuál es tu palabra para mí? ¿Cuál es tu mensaje? Estoy dispuesto a ponerlo en práctica. Estoy dispuesto a dejarme guiar por tu palabra. Estoy dispuesto a dejarme conducir y a dejarme transformar y a dejarme cambiar en todo aquello que sea necesario y que tu palabra, Señor, me lo descubra, me lo haga ver, me lo sugiera. A vosotros, los que me escucháis, os digo, dice Jesús, en una expresión solemne en la que Dios está dispuesto a hablar, está dispuesto a decir algo importante. Es una expresión, os digo, como diciendo, ahora aquí va mi palabra. Esto es lo que yo os digo, esto es lo que yo quiero, este es mi plan, este es mi proyecto de amor, esta es mi voluntad. Y comienza esta enseñanza de Jesús, estas palabras que las conocemos, las hemos oído muchas veces, las hemos meditado y tenemos que volver siempre sobre ellas. Son palabras que suenan a nuestro corazón a veces difíciles, duras, son muy claras, muy precisas, pero también abren delante de nosotros un horizonte de exigencia. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Es verdad que al escuchar estas palabras de Jesús, esta especie como de mandamientos en forma imperativa, amad, haced el bien, bendecid, orad, son 4 verbos, 4 imperativos que golpean nuestro corazón, de alguna manera nos trastornan, nos conmueven, nos sacuden un poco y nos despiertan a veces de esa especie de rutina, de somnolencia, de modorra espiritual en la que tantas ocasiones estamos instalados. Porque llevamos una vida acomodaticia, intentando pactar con nuestras pasiones, con nuestras comodidades, con nuestras perezas, con nuestras rutinas, con nuestra falta de exigencia y, en definitiva, con nuestra tibieza. La tibieza. Ese no ser ni frío ni caliente, sino tener una vida espiritual que esté vibrante, intensa, llena de amor, sino una vida espiritual rutinaria, cómoda, sin objetivos, sin metas, sin lucha, sin esfuerzo, sin poner empeño, en un ir dejándose llevar, un ir tirando en la vida espiritual, sin un rumbo fijo, un rumbo claro y determinado, a lo que va saliendo cada día. Si me apetece rezar, rezo, si no me apetece, no rezo. Si encuentro sentido para ofrecer al Señor una mortificación o un sacrificio, si no, no encuentro sentido, no pasa nada. Al final, de alguna manera esto es lo que sucede en nuestra vida espiritual, que no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada grande, no pasa nada bello, no pasa nada hermoso, porque estamos instalados en la falta de amor, en la falta de lucha, en la falta de empeño y de interés. Por eso necesitamos dejarnos herir por la palabra de Cristo. Necesitamos dejarnos también sacudir y trastornar por esa palabra que es cortante como una navaja de doble filo. Amad a vuestros enemigos. Al oír estas palabras
sentimos una incomodidad. No puede ser que el Señor nos pida algo que sentimos tan difícil, tan contrario a, a nuestro modo de ver las cosas, a nuestro modo de sentirlo. ¿Cómo vamos a amar a nuestros enemigos? ¿Cómo vamos a hacer el bien al que nos odia? ¿Cómo vamos a bendecir al que maldice de nosotros, al que nos maldice, habla mal de nosotros, nos juzga? ¿Cómo vamos a orar por el que o por los que nos calumnian? Sentimos incomodidad. No es fácil entenderlo. No es posible, no nos cabe en la cabeza y por desgracia tampoco en el corazón que Jesús nos pueda pedir algo que está tan lejos de nuestro alcance. Y sin embargo, así es, Jesús nos lo pide y nos lo da y nos lo dice a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Amad, amad a vuestros enemigos. Señor, si me cuesta devolver una llamada, si me cuesta saludar porque he oído que ha dicho algo de mí, si me cuesta olvidar eso que dijo o eso que hizo hace ya tantos años y yo todavía lo recuerdo y estoy sobre ello otra vez y otra vez. Si me resulta difícil no juzgarle por aquello que tal vez en alguna ocasión comentó, si no es posible, estas pequeñas cosas nos impiden vivir el amor, cuanto más si se trata de enemigos, de gente que nos odia, de gente que nos maldice, de gente que nos calumnia. ¿Cómo es posible? ¿Qué quieres decirnos, Jesús? Porque son palabras del Evangelio, y si son palabras del Evangelio, son palabras pronunciadas por Cristo. Todas las palabras pronunciadas por Cristo son Evangelio, es decir, son una buena noticia. Aquí hay una buena noticia. Debe de estar en algún modo, de alguna manera, en algún lugar. Tiene que haber algo. Porque estas palabras no las ha pronunciado Cristo para hacernos más difícil la vida, para complicarnos, para que nos resulte más costosa la existencia, para hacernos sufrir innecesariamente. Estas palabras de Cristo han sido pronunciadas para abrirnos el corazón a una vida nueva. Nos abre un horizonte distinto al que nuestra pobre mente y nuestro corazón estrecho es incapaz de concebir. Son palabras de vida nueva, son palabras de esperanza, son palabras de amor verdadero, son palabras de buena noticia. Hay una buena noticia para nosotros, hoy, aquí, ahora, al escuchar estas palabras de Jesús. En primer lugar, hay que tener en cuenta que cuando Jesús decía estas palabras y estos mandamientos, en definitiva, de alguna manera, antes que hablar de lo que nosotros tenemos que hacer, antes de decirnos cómo tenemos que comportarnos con los demás, aquí Jesús nos está diciendo cómo es Él, quién es Él, quién es Jesús, quién es Dios. Porque ¿quién es el que ha amado a los enemigos? ¿Quién es el que ha bendecido a los que le maldecían? ¿Quién es el que ha hecho el bien incluso a aquellos que le odiaban? ¿Quién es el que oraba
incluso por los que le calumniaban. Es Jesús. Estas palabras, estos mandamientos, en definitiva, antes de nada, son un espejo que nos permite ver el rostro de Jesús. Son unas palabras que nos permiten asomarnos a la belleza y a la hermosura del corazón de Cristo, porque nos hablan de Cristo. Mirad lo que dice el apóstol San Pablo, en dos lugares. Primero en la carta a los Colosenses, al comienzo, ya muy pronto, de esta carta a los Colosenses, dice San Pablo: vosotros, en otro tiempo, estabais también alejados y erais enemigos. Así utiliza la expresión, erais enemigos, por vuestros pensamientos y malas acciones. Ahora, en cambio, por la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne, habéis sido reconciliados, para ser admitidos a su presencia santos, sin mancha y sin reproche. Son unas palabras extraordinarias del apóstol San Pablo que vienen perfectamente para entender lo que nos dice Jesús en este Evangelio de San Lucas: amad a vuestros enemigos. Es Jesús el que nosotros, cuando antes éramos enemigos, cuando odiábamos a Dios, cuando estábamos lejos de Dios, cuando le habíamos dado la espalda, cuando todavía nuestra vida estaba fuera del amor de Dios, en cambio, hemos sido admitidos en su amor por la muerte que Cristo sufrió, por su muerte, por su pasión, por su Pascua, por su resurrección. Hemos sido reconciliados con Dios. Es extraordinario. Más adelante, en otra carta, en la carta a los Romanos, en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, también utiliza esta expresión. Cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Cristo nos ha reconciliado con su muerte. Nos ha unido a Dios y éramos enemigos. O sea, Dios no ha dicho, primero, sed buenos, y cuando cambiéis de vida, cuando empecéis a mejorar, cuando ya demostréis que queréis ser amigos, entonces yo os perdonaré, yo os admitiré a mi amor, yo os dejaré entrar en mi intimidad, os haré gozar y participar de mi amor. Pero primero tenéis que mejorar, primero tenéis que ser buenos, primero tenéis que cambiar. Y solo entonces yo os admitiré en mi amor. No, no es eso. Lo que nos dice San Pablo en esta carta a los colosenses es que nosotros éramos enemigos, estábamos lejos de Dios, no teníamos nada que hacer y nada que mostrarle en beneficio nuestro. Estábamos feos, sucios, desagradables, lejos de Cristo, y sin embargo, antes de que nosotros hiciéramos nada, antes de que nosotros pudiéramos dar un paso, antes de que nosotros pudiéramos merecer su amor, Cristo se entregó por nosotros y, sufriendo la muerte en su carne, en su cuerpo de carne, es decir, una muerte real, dolorosa, un sufrimiento atroz, a través de ese amor, Cristo nos ha reconciliado. Y ahora sí, es ese amor de Cristo, es esa reconciliación de Cristo, la que nos ha presentado ante el Padre santos,
sin mancha, sin reproche. No, no somos nosotros. Nosotros no somos los que nos embellecemos, los que nos arreglamos, los que nos presentamos ante Dios dignos. No, es Cristo, es la muerte de Cristo, es su amor el que ha hecho que seamos santos, sin mancha y sin reproche, el que nos podamos presentar ante Dios como si no hubiéramos hecho nada. Es algo así, siguiendo la parábola del hijo pródigo, como si nosotros volviéramos al Padre y yendo de camino, el hermano mayor, Cristo, hubiera salido a nuestro encuentro y nos hubiera lavado, nos hubiera quitado la suciedad, nos hubiera limpiado, nos hubiera dado un traje nuevo y un anillo y unas sandalias y nos hubiera embellecido y nos hubiera arreglado y nos hubiera hecho presentarnos ante el Padre, perfectos, limpios, sin mancha, sin ningún tipo de reproche. Y entonces el Padre ya sí nos hubiera dado un abrazo. Pero lo ha hecho Cristo, no somos nosotros. Cuando éramos enemigos, el primero que ha amado a los enemigos es Cristo. Esta palabra de Jesús, esta buena noticia, lo que nos dice es eso, una buena noticia, que Cristo te quiere. Y esta es la segunda parte, que estas palabras del Evangelio, en definitiva, nos hablan no sólo de quién es Cristo, de cómo es, sino también nos explican, nos hacen ver, nos descubren quién eres tú, quiénes somos nosotros para Cristo. Es decir, cuán importantes somos, qué importantes somos para Cristo, cuánto nos quiere, cuánto nos ama, que ha sido capaz de dar su vida por nosotros, de orar por nosotros, de bendecirnos, de hacer el bien, de darnos todo lo que necesitamos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo y mucho más nos lo ha dado Cristo. Así el apóstol San Pablo en este segundo texto de la carta a los Romanos, en el capítulo 5, dice así: Dios nos demostró su amor en que siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, es el mismo pensamiento de la carta a los Colosenses, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvados por su vida. Es decir, si cuando éramos enemigos, Cristo ha dado su vida por nosotros, ahora que ya estamos reconciliados con el Padre, ¿cómo Cristo, cómo Dios no nos va a perdonar? ¿Cómo no nos va a ayudar? ¿Cómo no nos va a dar todo lo necesario? ¿Cómo podemos dudar del amor de Dios ahora que ya estamos reconciliados con Él? Sí, y que a pesar de estar reconciliados, es verdad que le hemos vuelto a fallar, que cometemos pecados, que nuestra vida muchas veces no es coherente y no refleja su amor y no vivimos según sus mandamientos y no nos esforzamos todo lo necesario y no somos lo suficientemente agradecidos por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y vivimos como si no le debiéramos nada a Dios, como si todo fuera obra nuestra, como si bastara
nuestro esfuerzo. Pero en cambio, ya estamos reconciliados con Dios. Por eso, también esos pecados, también esas faltas, también esos fallos y esas debilidades que Cristo conoce perfectamente, no nos impiden que Dios nos perdone y nos ame y vele por nosotros y nos cuide y nos dé todo lo necesario y nos ayude a progresar en el amor y nos ayude a convertirnos, una nueva conversión, una nueva gracia, un nuevo impulso, porque todavía el amor de Dios está vivo, porque no nos abandona, porque no nos deja. Por eso es importante en estas palabras pensar qué importante soy para Dios, qué importante soy para Cristo, cuánto ha hecho por mí todos los días y no me va a dejar nunca. Cristo no me va a abandonar, nunca me va a dejar. Y espera siempre de mí esa respuesta de amor. Cada día, en cada momento, Jesús la está esperando. Anímate, esfuérzate, lucha, pon de tu parte. Reconcíliate con Él si es necesario. Una buena confesión, puntual, con regularidad. No retrases la confesión. Prepárala bien, ponte en presencia de Dios. Señor, ilumíname, ayúdame a descubrir dónde tengo que mejorar, dónde puedo poner un poco más de amor en mi vida, dónde puedo ser un poco más generoso, dónde a lo mejor he sido demasiado egoísta, demasiado cómodo, demasiado perezoso, demasiado ambicioso, demasiado envidioso, demasiado soberbio. Y te pido perdón, Señor, porque sé que nunca me va a faltar tu amor y tu gracia. Y con ese amor y con esa gracia voy a recomenzar de nuevo. Voy a seguir luchando. Un buen propósito. Y a luchar, a esforzarse, a amar, que esta es nuestra vida. Y sí, efectivamente, también estas palabras hablan de nosotros, lógicamente. Pero veis, ya es distinto, porque con ese amor de Cristo hacia mí, yo puedo amar a aquellos que tal vez se pueden presentar como mis enemigos, pero un cristiano no tiene nunca enemigos, no los busca, no los fabrica, no los considera enemigos. Un cristiano nunca. Aunque me hayan calumniado, aunque me odien, aunque me hagan del mal, nunca. Porque Dios nunca nos considera sus enemigos. Nos ama con un amor inmenso, mucho más si cabe. Por eso estas palabras nos están diciendo, tienes que amar, no con tu amor que es pobre, que no te sale, que no te nace, que te encuentras limitado porque te esfuerzas en amar con tu amor, con tu pobre corazón. No, abre tu corazón al amor de Cristo. Déjate amar por Él. Fundamenta tu vida en ese amor de Cristo. Señor, si tú me has amado a mí, que no soy nada, que no valgo nada, que te he traicionado, que he hecho tanto el mal, que me he alejado tanto de ti, que te he ofendido tanto, Señor, si tú me has perdonado, yo también puedo perdonar con tu amor, Señor, con tu amor, con el tuyo, con tu caridad, no con mi pobre amor, que es débil, está enfermo, es limitado, es pobre. Pero con el amor de Cristo sí que lo podemos hacer. Señor, que deje entrar tu amor en mi corazón, que me deje llevar por tu amor, que seas tú el que ame en mí, que de alguna manera es esta nuestra vida. El cristiano no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y podríamos decir de alguna manera, parafraseando esta expresión de San Pablo en la carta a los Gálatas, es Cristo quien ama en mí. Deja que Cristo ame en ti a los demás. Deja que Cristo perdone a los demás en ti. Deja que Cristo quiera, bendiga y ore a los demás en ti.
Estas palabras además nos ofrecen el secreto de cómo conseguir cambiar este mundo, cómo conseguir vencer el mal con el bien. Precisamente así. Frente a la enemistad, amar. Frente al odio, hacer el bien. Frente a los que maldicen, bendecir. Frente a los que calumnian, orar. Tienes algo contra alguien, te cuesta perdonar, te cuesta amar, te cuesta olvidar. Ora, reza, pídele al Señor por esa persona. Reza por él. Comienza a rezar por él con todo el corazón y así, rezando por él, dejarás que el amor de Cristo entre en tu corazón y te vaya transformando y vaya purificando tu corazón y lo vaya limpiando y lo vaya haciendo semejante al corazón de Cristo para amar cada día, en todo momento, a todas las personas con el amor de Cristo, no con tu pobre y limitado amor.